Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Hola amigos, bienvenidos a También Opinamos. Yo soy Ingrid Pineda. Como todas las semanas, José Luis Medina se encuentra conmigo. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, y un gusto saludarte a ti y a la audiencia, que También Opinamos. Bueno, el día de hoy nosotros queremos poner sobre la mesa tres temas. El primero es acerca de los presupuestos que se le va a otorgar a los candidatos a gobernador en el Estado de México. El tope de campaña es de 285.5 millones de pesos por candidato. Esta es una cantidad sumamente grande. Nunca antes se había registrado una cantidad tan alta en ninguna candidatura y es, según información del periódico La Jornada, el 85% de la cantidad que se otorgó a los candidatos presidenciales del sexenio pasado. Pues, ¿qué podemos hablar acerca de esto? Es una cantidad sumamente enorme que, según cálculos, esto permite que a partir del 3 de abril de este año, cada candidato gaste más de 4,5 millones de pesos diarios. Podemos partir de la idea de que el Estado de México es la entidad más importante para los comicios de 2018. Si tomamos esto en cuenta, podemos decir que es hacia donde se está poniendo atención. Cada partido, cada candidato tiene esa necesidad de sobresalir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues obviamente con propaganda, obviamente haciéndose notar, y eso, para estos es muy necesario la publicidad o la propaganda. Entonces, pues es muy importante los recursos dentro de este aspecto. Habría que ver que pues que estos recursos sean utilizados adecuadamente, que no se desvíen y cosas por eso, además de que estos son los recursos públicos que los partidos y los candidatos reciben. Después, además de eso, son subsidiados además por privados, entonces eso les agrega más dinero. Bueno, José Luis, ¿tú qué piensas al respecto? Pues mira, Ingrid, es interesante esto. Creo que lo fundamental en este caso primeramente sería ver cómo el INE va a informar a la ciudadanía, o mejor dicho, cómo los partidos lo van a hacer y a través del INE para informar quiénes dieron esa cantidad de dinero. El INE obviamente va a otorgar cierta cantidad, ¿no? Que no son los 200, sino el candidato en cuestión podrá gastar los 285 millones y fracción. Pero lo importante es que se transparenten quién dio el dinero, cómo se dio ese dinero, a condición de qué se dio ese dinero y sobre todo en qué se gastó. En qué se gastó o en qué se va a gastar, ¿no? Bueno, sí. El padrón electoral del Estado de México son de aproximadamente 11 millones. Exacto, es así como se está sacando. Es 44% de la unidad, que son 75.94 pesos por los 11 millones y fracción de electores registrados. Sí, y fíjate, no hay que ser adivinos ni nada para predecir que en esta elección se va a rebasar los topes de gasto de campaña por algún candidato, y quizá que lo rebase pues sea el que gane la elección, ¿no? Habría que hablar ahí también de que se supone, y según las legislaciones, si eso pasa, el candidato es eliminado. Sí, se anula la elección. Ajá, se anula la elección, entonces tendríamos que estar muy pendientes al respecto. Tenemos que estar muy pendientes al respecto y a ver si el Tribunal Electoral, de darse ese caso, pues lo hace, ¿no? Porque en este país Felipe Calderón rebasó topes de campaña, lo hizo Enrique Peña Nieto y no pasó nada. Ahora la legislación es diferente a comparación de esos dos escenarios a nivel federal. Pero, reitero, se tendrá que ver la actuación del INE, del tribunal y sobre todo de la ciudadanía en ese sentido, ¿no? No es desconocido que mucho de este dinero que se hace para las campañas pues se van en despensas, como diría algún candidato, en frijol con gorgojo, en fin. Vamos a ver, porque pues hay un índice de la población del Estado de México que por desgracia pues vive en pobreza, ¿no? Y que de eso se van a aprovechar. Como lo han hecho siempre. Este tema de los recursos que reciben los partidos para elecciones es compleja, y yo me remontaría a algo que en este canal se ha hablado de esta iniciativa de Kumamoto. ¿No? Andrea hizo un video hace ya casi un mes, ella está en paro ahorita, esta semana anda en paro, pero este video de esta iniciativa que lanza un diputado, con la anuencia de otro diputado independiente que es Manuel Cloutier,
Y bueno, habrá que ver cómo esta iniciativa lanzada desde una trinchera independiente, desde una diputación independiente, pues pueda llegar a tener un precedente y pueda llegar a tener pues digamos, un papel importante en las legislaciones futuras en la materia, ¿no? Porque se gastan millones de pesos que vienen del erario, que viene de la gente como tú que pagas impuestos, como tu servilleta que paga impuestos, como quien nos escucha que paga impuestos, como la audiencia que paga impuestos. Entonces, pues sí se tiene que ver, se tiene que transparentar esto porque es injusto. Yo sería de la idea en ese sentido. Primeramente coincido con lo que dice Delfina Gómez, ¿no? Que se reduzca la mitad del tope de gasto de campaña. Pero también yo soy de la idea que el INE ya no le dé dinero a los partidos, que sean de donaciones de los militantes como pues ocurre en otros lugares, ¿no? Yo creo que es preocupante porque, bueno, si bien sí están realizando, se está estableciendo las cantidades conforme una fórmula, se están multiplicando cantidad de electores por ciertas cantidades de salarios. El Estado de México es una entidad que está sumida en la pobreza, que está sumida en la inseguridad, que está sumida en cientos de cosas y vamos a gastar dinero para propaganda y no para mejorar las situaciones. Me parece sumamente triste que tengamos que hacer esto. Sí creo, supongo que en cuanto a eliminar el subsidio del INE, yo creo que no estaría tan de acuerdo, por lo menos porque hay partidos muy pequeños o candidatos independientes que no podrían recibir ese subsidio y no podrían mantenerse. Entonces podrían darse muy poco a conocer y eso eliminaría o limitaría un poco el proceso democrático. Es interesante que digas esto de limitar el proceso democrático cuando pues, bueno, no lo sabe la audiencia y ahorita lo van a saber, ¿no? Pues, comenzamos con el debate el día de hoy. Comenzamos con el debate, no eres partidaria de la democracia. Ajá. A ver, la idea de que se elimine el dinero a los partidos es, creo que, elemental, o bueno, así yo lo veo por una razón. Ajá. Lo que recibe el PRI para su campaña no es lo mismo que recibe Morena o un independiente. Ajá. No es lo mismo, Ajá. difiere totalmente. Ajá. Entonces, ¿por qué no ponen un terreno de igualdad donde cada candidato y cada partido busque recursos, eso sí, transparentes y no recursos ilícitos, como también pasa en las campañas, que hay lavado de dinero y que también se da dinero por parte del crimen organizado? Que sea transparente en ese sentido, que se regule, pero que en igualdad de condiciones los independientes y los partidos busquen financiamiento. Ajá. Con empresarios, con sus militantes, reitero. Los independientes también tienen adeptos. Emilio Arbesicayo tiene adeptos. Ay, pero bueno, sí. Supongo que sí, obviamente sí van a tener, Reitero. pero no del mismo modo ni en las mismas cantidades que los tiene el PRI. El PRI fácilmente se puede conseguir a cualquier empresario o a cualquier organización que lo subsidie y no un independiente. Un independiente tiene que estar tocando puertas. Entonces, si tú le quitas ese subsidio, le quitas muchas facilidades. Pero, por ejemplo, con los independientes tocando casa por casa, el Bronco recibió recursos. Ay, pero el Bronco no era un independiente como tal. Era un Pero independiente. ya se Bajo había la dado a ley era conocer. independiente. Sí, pero él ya se había dado a conocer. Estamos aquí hablando de independientes, no sé si ya se han dado a conocer o no. Eso es terreno y aparte. Pero un independiente generalmente viene desde abajo. ¿En O qué bueno, esa es sentido la de idea. abajo? Bueno, viene de, o sea, no está respaldado por ningún partido, obviamente, y no está respaldado generalmente por personas detrás de él. El Bronco lo estuvo. Pero porque el Bronco venía del Kumamoto PRI. también tiene su... vino respaldado Pregúntale del grupo. cuántos meses le costó. Bueno, es diferentes contextos y diferentes terrenos. Uno para gobernador y uno para diputado local. Pero además él también recibió el subsidio. Sí, y lo que está hablando es que no lo reciban ninguno. ¿Pero tú crees que si no lo hubiera recibido no le hubiera sido muchísimo más difícil estar en el lugar en el que está? O si hubiera sido más difícil, pero Te reitero... puedo apostar que eso le facilitó muchísimo las cosas. Pues sí, le facilitó en el contexto que estamos hablando, que reciben el financiamiento. Pero reitero, o sea, no es justo que reciban 1 millón de pesos contra 50 millones de pesos Obviamente del no, PRI o de obviamente Morena. no, pero lo que no podemos abogar es que se quite totalmente ese subsidio. Pues es que se debería... ¿En qué se va? Tú lo has dicho, ¿en qué se van las campañas? Propaganda. Propaganda. En esas cosas que le hacen en las plumas que le ponen nombre del candidato, ¿no? En los botones. ¿Eso para qué sirve en una campaña? Supongo que no. Lo que se supone que debe de servir son las propuestas, un plan de trabajo. De lo que yo hablaría sería comenzar a limitar esas cantidades, comenzar a hacerlas menores. Sí se puede. Te voy a poner un ejemplo. En Azcapotzalco en el 2015, el candidato de Morena, la publicidad o la propaganda fue casi nula. El candidato lo que hizo fue ir casa por casa a promocionarse, y aunque era de un partido y aunque recibió dinero, porque hay que recordar que se quitaban la mitad en ese entonces, si no mal recuerdo, ganó. A comparación de la publicidad del PRD o la propaganda del PRD. Ajá.
O sea, ahí te pongo el ejemplo, ganó Pablo Moctezuma, que ahora podemos discutir su mandato si tú quieres, porque está de la fregada. Pero vaya, ganó con casi nada de publicidad como un independiente. Pero el dinero, o sea, sí, pero ¿tú crees que ese dinero no se fue a otras cosas que también apoyaron dentro de la campaña? Bueno, a lo que uno ve, lo que está a la vista. Y a la vista no se vio propaganda del de Morena. Rara vez se veía una barda o rara vez se veía un promocional de él. Y ganó, porque el candidato fue colonia por colonia, casa por casa. No sé si cubrió todas las casas de Azcapotzalco, no lo sé, pero por ahora la mayoría, eso le dio el triunfo. Reitero, a diferencia del PRD, que veíamos sujeta por todo Azcapotzalco y no ganó. Entonces con un independiente así, Kumamoto sí fue, ¿no? También Cloutier sí fue casa por casa, Sí, a pesar del presupuesto. Y hay que decir que Cloutier pues es empresario. Kumamoto, reitero, viene detrás de una organización. El Bronco ni se diga, es más político que nada, sin partido. Que yo también habría que también... Comillas. Sí, o sea, también podríamos meternos en el terreno del debate de los independientes, de que son independientes, porque de intereses no lo son. Bueno, supongo que tienes razón en ese aspecto, pero yo no estaría... Bueno, tú no estás de acuerdo con eso. En eliminar por completo los subsidios que reciben los candidatos. Creo que sí habría que aminorarlo, y en este caso del Estado de México muchísimo se hablaba de que son aproximadamente 20 veces lo que recibió el gobierno los candidatos de Zacatecas y de Hidalgo el año pasado. O sea, esos candidatos recibían 25 millones, 22 millones de pesos. Eso es muy poco en comparación a lo que están recibiendo ahorita los candidatos del Estado de México. Yo creo que sí, habría que reducirlo para que de esta manera los candidatos se vean en la necesidad de maximizar lo más posible o aprovechar lo más posible esas cantidades y no desperdiciarlas en propaganda, sino en logística, en todo lo que realmente implica una campaña seria, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa de serie aquí en campañas políticas en México... Está muy a discusión, pero, o sea, mira, dime si no fue campaña seria de Pedro. Tú lo dijiste al inicio. Se gastan millones cuando, te cito casi textualmente, porque no te puedo citar textualmente porque no me acuerdo, tendré que escuchar la grabación, pero tú afirmaste, con eso se pudieron solucionar problemas del Estado de México el caso. Sí. Pues mejor lo solucionamos sin darles dinero. ¿Por qué no el partido? Tú como militante de algún partido, no sé, Morena, tú como militante aportas dinero al partido, puedes donar, que de hecho en estatutos si los revisas, aportan los militantes de Morena, que los militantes del PRI aporten dinero para mantener esa estructura. Yo no estoy de acuerdo en mantener a López Obrador de mis recursos. Ni estoy de acuerdo en mantener al aprendiz de mafiosos, como diría AMLO. ¿Cómo se llama este niño? El niño. Niño, el presidente Anaya, el PAN, sus viajes a Boston. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni Alejandra Barrales, ni estoy de acuerdo en mantener al presidente de Nueva Alianza, ni al de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Si son nuestros funcionarios, si son nuestros representantes, hay que pagarles a ellos. Si no están en un cargo público. A los diputados, bueno, porque están haciendo que su chamba. Pero a los partidos, ¿por qué? Que sus militantes, que sus afiliados los paguen, que los financien. Quizá no tengan todo el dinero, pero ¿por qué lo tiene que pagar el pueblo si ni siquiera uno se ha identificado con su ideología? El proceso democrático. Exactamente, igual tener un partido, pero otra cosa es el proceso de elegir a quién. Están ahí, que estén, eso garantiza el proceso democrático. El proceso democrático ya están los partidos, yo no estoy en contra de que se eliminen. Bueno, sí lo estaría, pero eso es una cuestión aparte. Lo que estoy en contra es que sean unos parásitos del sistema, de la democracia, porque dañan a la democracia precisamente, porque se les da dinero y no hacen nada. ¿Cuál es la función de un partido político en una sociedad? Representar a los grupos dependiendo de sus ideologías. Sí, ahí está, representando. Si tú no te identificas con ese, ¿para qué? Tú te vas a que te identificas. El Partido Socialista, que no está afiliado, que no está registrado, recibe contribuciones de sus agremiados o de sus militantes y sobrevive. Quizá no tenga registro, pero sobrevive. ¿Sobrevive como para hacer qué? Pues sus actividades. O sea, ¿qué función tiene ahorita el PRI? ¿Qué hace el PRI por México como PRI? No como gobierno, no como PRI gobierno. ¿Qué hace el PRI como partido? ¿Qué hace Morena como partido? ¿Sirven esos millones que se le dan? ¿Qué hacen? Yo me pregunto, ¿qué hacen? Bueno, es que aquí nos estamos metiendo en el terreno de lo que reciben como subsidio como partido y no como candidatos para las elecciones. Pero de ahí salen los candidatos, ¿no? Supongo. Entonces, ya nos metemos al terreno también de nos fuimos de la mano en ese sentido de si darles o no dinero, pero ya que estamos aquí, ya para si quieres cerrar ese tema y regresar con lo de los candidatos, decirte, o sea, ¿de qué fregados sirve darle dinero a un partido si no ha hecho nada como partido, no como gobierno? Porque como gobierno tampoco, pero bueno, o sea, como gobierno es otro terreno, pero como partido, ¿qué hacen? ¿Conferencias? Pues sí, pero no se requiere tanto dinero.
Supongo que, bueno, en ese aspecto tienes razón, pero tendríamos que, hablar acerca de cuánto dinero recibe cada partido y supongo que sí, yo también estoy a favor de que se le retire el subsidio a los partidos, Bueno, gracias pero por darme la cuando razón. se trata de hablar de un candidato, yo creo que sí es bastante necesario que reciban el subsidio. Si estamos hablando de apoyar, yo creo que sí limita bastante el proceso democrático en el que a veces no confío el hecho de que tú le des subsidio a los candidatos independientes o a partidos pequeños que tienen mucha o muy poca visibilidad hacia la población y que son pocas veces tomados en cuenta a la hora de votar. Pero es que aún así, por ejemplo, se le das al independiente, pero ¿cuánta publicidad tiene a comparación del PRI? Aún así hay una cuestión de desigualdad ahí. Ah, sí, obviamente. Ahí afecta la democracia. Tenemos que Ahí se afecta el proceso nivelar democrático. las cantidades que reciben por partido, eso es obvio. Pero, por ejemplo, igual con los topes de gasto de campaña, el PRI va a gastar más seguramente que un independiente o que Nueva Valencia va de la mano. ¿Qué partido? Morena. Que Morena, por ejemplo, va a gastar más que el PRI que Morena, o quién sabe, ¿verdad? Pero vaya, o sea, aún así hay una desproporción como lo quieras ver y eso se afecta al proceso democrático porque Pero tendrá mayor presencia. ¿Eso no depende del candidato o del partido? De ambos pues, van de O la sea, mano. cada partido decide cuánto dinero gasta. Exactamente. Entonces, o sea, si ellos deciden qué dinero gastan y se gastan menos de lo que se les entrega, eso no es culpa de quien les entrega el dinero, sino de ellos que deciden cómo encauzar esos recursos. Pero aún así, Entonces no pones sería en culpa de ellos que aparezcan pocas veces en la calle si no han sido para utilizar el recurso para encauzarlos en esas cosas. Bueno, bajo esa línea pues sí tienen razón. O sea, entonces no creo que sea tanto como culpa de ellos. Bueno, culpa de... Es que van de la mano, o sea, también. Bueno, yo creo que es culpa... Bueno, sí, es Es culpa. que, o sea, no va a ser lo mismo que recibe el PRI que Morena. Y por eso se tienen que ajustar también. ¿Cómo? O sea, no va a ser lo mismo los restos del PRI que de Morena, Ajá. obviamente. Porque Ajá. uno va a decir lo que más. Y no va a ser lo mismo lo que gaste Morena que un independiente, por lo mismo. Ajá. Lo van a distribuir a su estrategia de campaña. Obviamente uno le dará más a la televisión, otros más a la radio, otros más al internet, qué sé yo. Ya. Esa carrera. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí está el asunto. Bueno, yo quiero concluir diciendo que sí creo que es bastante importante que comencemos a considerar las cantidades que recibe cada partido y cada candidato, pero sí creo que es muy importante que reciban ese subsidio. Yo sí Bueno, continúo. creo que no nos pondremos de acuerdo. Ajá. Soy la de pasar en este programa, pero bueno, ahí está el punto de vista. La audiencia pues pondrá su criterio, podrá argumentar más. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.